hermanos, cada domingo tenemos la oportunidad de abrir juntos la palabra de Dios y no sé si he puesto a pensar, pero vemos una muy especial y muy significativa, cumplida ante nuestros ojos cada vez que estamos aquí, cada vez que compartimos la palabra. Dios nos sostiene en nuestra fe para creer que Él sigue obrando en nosotros, que Él sigue transformando nuestras vidas. Y quiero poner a su consideración este pasaje antes de entrar directamente al sermón, porque en la profecía de Isaías se nos dice lo siguiente: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares a donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Así que, mis hermanos, ya que Dios nos ha enviado su palabra, la ha puesto entre nosotros, y siempre, según lo que acabamos de leer, produce fruto en nuestras vidas cuando Él envía, oremos juntos para que mediante el Espíritu Santo esta palabra predicada logre lo que Él quiere de nosotros, como iglesia particular, y logre también, hermanos, lo que Dios se ha propuesto el día de hoy para todas sus iglesias que junto con nosotros también alaban el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, porque tú, nuestro Dios eterno, nos has llamado a la salvación, nos has llamado a la esperanza, nos has llamado, Señor, a la herencia que no merecíamos. Gracias, Padre, porque sin merecer misericordia o gracia, Padre, tú te inclinaste a nosotros y nos lo ofreciste, Señor, revelándola a través de tu santa palabra. Hoy estamos, Señor, de pie ante ella, con nuestro corazón, Señor, abierto para ti. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en él, que avive, Señor, nuestros anhelos, que avive nuestros deseos, que avive, Señor, nuestros pensamientos, que todo, Padre, que toda la fuerza de nuestra alma se dirija hacia ti para servirte y conocerte mejor. Señor, que tu palabra cumpla hoy el propósito en nuestras vidas para el cual la has enviado. Lo pedimos juntos, Señor, reconociendo que necesitamos la guía de tu Espíritu y que tu palabra, Señor, llena de riquezas, es nuestro verdadero alimento. Bendito seas hoy y siempre en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a ir conmigo, hermanos, al pasaje que vamos a estar meditando el día de hoy. Por favor, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 23. Les repito, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Quisiera que todos juntos en la Nueva Traducción Viviente hiciéramos esta lectura, hermanos. Es un solo versículo el que vamos a estar considerando hoy. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Quienes lo tengan pueden leerlo conmigo. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. A ver, hermanos, no los escuché tan seguros como me hubiera gustado. Vamos a leerlo otra vez juntos. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Colosenses 3:23. Mis hermanos, debo comenzar diciendo que por obvias razones este va a ser uno de los sermones más concisos y más cortos que haya predicado. Y dijera yo que solamente por la extensión de este texto que tenemos en consideración, pero no, es también por su claridad, hermanos. Es uno de esos pasajes que de repente me escuchan decir, pues qué es lo que tengo que explicar aquí, más allá de lo que estamos leyendo. Y la verdad es que como predicador también he aprendido algo, hermanos. Tiene más valor para uno, aquí desde el frente, con la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, quedarse en donde la palabra de Dios se queda, en lugar de intentar ir más allá. Y este texto, hermanos, así como lo ve de conciso,
es lo que vamos a usar para darle cierre a nuestra primera serie de sermones de este año 2026, llamada Propósitos, Propósitos, Propósitos. Mis hermanos, en 5 sermones hemos hablado en esta serie sobre cómo Dios tiene propósitos para nuestra vida, sobre que debemos alinear nuestra vida con los propósitos de Dios, cómo esos propósitos deben seguir prioridades, cuál es la forma perfecta para cumplir esos propósitos y también cómo aprender a descubrir nuestros propósitos. Hoy en 3 sencillas afirmaciones, hermanos, quiero resumirles lo último que nos queda por hablar respecto a este tema según la palabra de Dios, y me refiero a la motivación correcta para tus propósitos. Ese es el tema del mensaje de hoy, hermanos, la motivación correcta para tus propósitos. Cuando hablamos de motivación, hermanos, hablamos esencialmente de una causa que nos mueve a la acción. Una causa, hermanos, que reside, sí, en nuestro contexto, pero que tiene un impacto emocional para nosotros y nos dirige hacia cierto objetivo, hacia cierta meta, hacia cierto propósito en particular. Por lo tanto, para familiarizarnos, no familiarizarnos, lo tenemos siempre presente. Quisiera, hermanos, que pensaran simplemente en una pregunta tan sencilla como esta. ¿Por qué razón usted estudió lo que estudió? ¿Qué fue lo que le motivó a encaminarse como abogado, como médico, como ingeniero, como cualquier otra profesión, como contador? ¿Cuál fue la motivación detrás? Igual, hermanos, ¿cuál fue su motivación, por ejemplo, para contraer matrimonio? ¿Cuál fue su motivación quizás para ingresar o aplicar para el trabajo que ahora tiene? Ahora, por favor, piensa en esto. ¿En cuántas de esas preguntas la respuesta primera o la más cercana fue Dios? Porque usualmente cuando hablamos de propósitos, hermanos, hablamos de cómo nos visualizamos en el futuro. Hablamos de cómo queremos que se vea nuestra vida, qué comodidades queremos tener, cómo queremos ser reconocidos, qué proyectos queremos alcanzar, hermanos. Y parece que hablar de propósitos siempre nos pone en una especie de espiral para girar siempre hacia nosotros. Y por muy espiritual que a veces lo manejemos, hermanos, cuando uno busca en el corazón, puede darse cuenta que más bien yo establecí el propósito y oré que Dios me bendiga y le di, sin saber si Dios realmente quería eso para mí. Así que el día de hoy, hermanos, con este pensamiento en mente, quisiera hablarles de aquella motivación que podemos juzgar correcta para emprender un camino o para lograr algo. El primer punto que les quiero compartir, hermanos, tiene que ver con la motivación en sí, en este pasaje. Y esa motivación, hermanos, es alcanzar la aprobación que en verdad importa. Su primer motivación, o más bien la motivación en sí, hermanos, para sus propósitos, debe ser alcanzar la aprobación que en verdad importa. Piensa en esta serie de preguntas que le acabo de hacer sobre estas áreas de su vida. ¿A quién quiso agradar al momento de tomar esas decisiones? Al momento de establecer esas metas. ¿A quién quiso agradar al estudiar lo que estudió? Al trabajar en lo que trabaja, al formar la familia que tiene. Porque, hermanos, historias tenemos tantas como gente estamos hoy aquí. Y les quiero tocar este tema de una forma muy personal, hermanos, porque a veces nos podemos dar cuenta si reflexionamos que quizá nuestra aprobación vino desde un lado que no debía venir, desde un lado que quizá nos forzó, que no era probablemente lo que esperábamos o lo que queríamos en cierto momento, y a final de cuentas, hermanos, aquí estamos hoy en el contexto que elegimos. Así que nos dice este pasaje, hermanos, y lo leo de nuevo: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Hermanos,
Más bien, batallé bastante para hacer el bosquejo de este solo versículo. Por alguna razón puedo hacer bosquejos de pasajes muy extensos, pero este versículo en particular me costó trabajo, así que apliqué una técnica que a veces nos enseñan en el seminario, que es agarrar el texto a la inversa. Así que en esta meditación vamos a estar meditando el versículo desde su final hacia su principio. Y la motivación correcta, que en verdad importa, la que debe estar en nuestro corazón, es precisamente la última frase del versículo 23. Como si fuera para el Señor y no para los hombres. Mis hermanos, alcanzar la aprobación que en verdad importa nos permite tener la perspectiva correcta de todo aquello que hacemos, que pensamos y que emprendemos para el Señor, según Él nos abre puertas o nos abre oportunidades. Lo primero que encuentro, hermanos, que me llamó la atención en esta frase es que nos da la perspectiva correcta para ver todo aquello que hacemos, como si fuera para el Señor. Si se fija ahí, la idea es una dedicatoria. Y si nosotros buscamos en la palabra de Dios, hermanos, en general podemos hablar de dos cosas que se dedicaban al Señor: una ofrenda de adoración o un servicio. Esto es, hermanos, un eco de, si no me recuerdo, el pasaje que vimos la semana pasada, Romanos 12:2, porque exploramos un término muy interesante ahí, ¿lo recuerda? Que es vuestro culto racional. ¿Sí entendimos qué significaba esa frase, hermanos? En resumen, su vida diaria. El desafío de Romanos 12:2, hermanos, es llevarnos a ver nuestra vida como un culto a Dios, como lo que hacemos aquí. Y cuando nosotros vemos o echamos una mirada hacia atrás en el Antiguo Testamento, si hablamos de un servicio, hermanos, tenemos que hablar necesariamente de los levitas. Los levitas eran esta tribu dentro del pueblo de Dios que había sido apartada por Él para servir específicamente en el tabernáculo. Algunos como sacerdotes, otros a cargo de cuidar las instalaciones y la seguridad, otros a cargo de trasladar todos los elementos del tabernáculo cuando viajaban por el desierto, y otros también encargados de desarmar y armar el tabernáculo. Parecerían tareas sencillas, hermanos, y si usted ve las genealogías y las poblaciones que había en ese momento, pareciera que ese servicio te tocaría de aquí a muchos años. Pero, hermanos, eso era lo que ellos ofrecían a Dios como servicio. Así fuera limpiar algo, trasladar algo, así fuera acomodar cosas, ellos lo hacían para Dios. Así que, mis hermanos, ¿cuánto de lo que hacemos cotidiano lo hacemos para el Señor? Porque hoy, hermanos, debo decirles que tenemos nosotros los creyentes los privilegios de los levitas. Nosotros servimos al verdadero tabernáculo, servimos al verdadero sumo sacerdote. Nosotros tomamos parte en sacrificios y en ofrendas a quienes ellos en un primer momento no tienen derecho si no creen en Cristo. Eso, hermanos, es a lo que nos llama el Señor. A ver todo lo que hacemos como un servicio. A ver, no levanten la mano, pero por favor piensen. ¿Cuántos de ustedes tienen cierto problema con la autoridad? ¿A cuántos de ustedes les cuesta un poco sujetarse al liderazgo que se ha establecido, ya sea en su trabajo, ya sea en la iglesia, en donde sea? ¿Sabe a qué nos lleva este pasaje, hermanos? A quitar a esa persona de enfrente y poner a Jesús en ese lugar. Dígame, por favor, ¿cuánto cambiaría su vida y su servicio a Dios si en lugar de pensar que está haciendo cierto trabajo para la femenil o cierto trabajo para la varonil o cierto trabajo en los jóvenes, en lugar de pensar eso, pensara: esto lo hago para Jesús? Ese es el mayor acto devocional, hermanos. Ahora, si hablamos de las ofrendas de adoración, no me da el tiempo como para hablarles de Levítico por completo, porque ahí tienen todas las ofrendas que ofrecía el pueblo de Israel. Lo que siempre destaco de Levítico, hermanos, es el grado de pureza que esas ofrendas debían tener. Porque si ofrecían un animal, tenía que estar en perfectas condiciones. Si ofrecían el diezmo, tenía que ser lo mejor de lo mejor que hubieran cosechado.
Si ofrecían a una persona, por ejemplo, para el servicio a Dios, tenía que estar día y noche en el tabernáculo sirviendo. Se ofrecían incluso cosas que beneficiaban al sacerdote y no necesariamente estaban impuestas por la ley, que eran voluntarias. Tenían que darle lo mejor al Señor. Por eso, hermanos, es importante hablar de la perspectiva desde la que vemos nuestros propósitos. Si queremos primero agradar a Dios con un servicio o con una ofrenda, o caer en la tentación constante que nos menciona este pasaje, como si fuera para el Señor y no para la gente. De nuevo, hermanos, ¿en cuántas cosas de su día a día piensa más en el aspecto social de sus decisiones? En el que, por ejemplo, por hablar de algo muy sencillo, muy cotidiano, disculpen, su vestimenta. ¿Cuántas veces tiene presente, en lugar de usted sentirse cómodo y sentirse bien, decir, pero es que van a decir esto de lo que traigo? ¿O cuántas veces no complica su día y se sobreesfuerza, aun cuando ya está cansado, porque dice, no, es que luego los hermanos me van a decir que no trabajo? Como si fuera para el Señor, no para la gente. Y hermanos, si algo nos enseñó también el Señor Jesús, es a descansar. Es válido. Le honra al Señor que cuando lleguemos al punto cero ya de nuestras energías, descansemos. Él también lo hizo. Pero eso no quita, hermanos, que durante el tiempo que tardamos en alcanzar nuestros propósitos, sea una constante la aprobación humana. Sobre todo, hermanos, por el contexto en el que estamos aquí. Si usted va al versículo 22, va a encontrar una palabra que no nos gusta para nada. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Ese es el contexto del pasaje que estamos considerando, hermanos. Gente en las iglesias no estaba bajo condición de una ciudadanía libre, estaba bajo esclavitud. Y si para alguien era importante la aprobación humana, era para tu amo. Ojo, no estamos hablando propiamente, aplicamos el principio, pero no estamos hablando propiamente de un jefe laboral, como nosotros entendemos. En ese momento no, hermanos. En ese momento una persona era propiedad de otra. No tenía nada más que hacer sino agradar a aquel que lo había comprado, aquel al cual pertenecía. Y aún así Pablo les dice, háganlo como para el Señor, no para los hombres. Imagínense, hermanos, qué tareas les pedían a los esclavos. Imaginen lo que enfrentaban en el campo. Imaginen lo que enfrentaban en la economía de las casas a las que pertenecían. Imaginen lo que enfrentaban a nivel personal si su amo no estaba satisfecho. Era difícil, hermanos, deshacerse de esa mentalidad. Y sin embargo, somos llamados a quitar, a hacer a un lado la aprobación humana y a centrarnos en la aprobación de Dios. Si usted quiere ver las consecuencias de una cosa y la otra, vamos a leer rápido los versículos 24 y 25. Nos dicen lo siguiente: recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Así que, hermanos, viéndolo desde la perspectiva correcta, si nosotros servimos a Dios es por gratitud, porque Él ya nos ha dado una herencia. Sin embargo, el versículo 25 dice, pero si hacen lo que está mal, es decir, la aprobación de los hombres, recibirán el castigo por el mal que hayan hecho, porque Dios, ¿qué, hermanos? No tiene favoritos. Así que ahí tiene, hermanos, cómo este versículo en una sola frase despliega y nos permite entender cuál es la motivación correcta para nuestros propósitos. Alcanzar la aprobación que en verdad importa. Eso es lo que nos va a traer bendición. Irnos por el otro camino, hermanos, significa ser juzgados por Dios de forma justa. Y hermanos, nuestro Dios no comete errores en su justicia. Porque Dios no tiene favoritos. Hay que tener cuidado con eso, no es ahorita el momento para explicar la peculiaridad de esa frase, pero solo entienden, hermanos, que nuestras obras en la vida cristiana importan, que nuestras obras para el Señor son precisamente aquello por lo cual se nos va a juzgar cuando se entreguen los galardones en la venida de Cristo,
Quiera Dios que en esta iglesia recibamos muchísimos galardones en el día final. En segundo lugar, hermanos, retrocediendo un poco hacia el centro del versículo, la motivación correcta para tus propósitos se refleja en la actitud necesaria para alcanzarlos. Mi hermano, ¿cómo se ha sentido o qué ha pensado esos días que por alguna razón sabe que tiene una agenda apretadísima para ese día de trabajo y solo durmió 3 horas? ¿Qué pensamientos le vienen a la mente? ¿Cómo empieza a tornarse su carácter? Hermanos, la verdad, si hay algo que afecta mucho el carácter es el hambre y el sueño. Si alguien se nos acerca y no hemos comido, no hemos dormido, hay que ser lo doble de precavidos, ¿o no? Pues miren, hermanos, lo que dice el mismo pasaje, la actitud. Trabajen de buena gana. A ver, hermanos, si esta es la actitud, ¿cómo se siente el día de hoy ante el Señor para cumplir sus propósitos? Porque, hermanos, reflexionar en nuestro ánimo significa verlo en la práctica, en todo lo que acabamos de ver aquí. No solo por los hermanos que cantan o que tocan un instrumento, es por todos los que estamos aquí rindiendo ese culto al Señor, hermanos. Esto que ustedes están haciendo, de participar junto con nosotros para honrar el nombre del Señor, eso es servicio. ¿Cómo está su ánimo el día de hoy, hermano? ¿Cuántos aquí vinieron de buena gana? Amén. Ahora, no pierdan de vista el contexto en el que estamos. Esclavos. Imagínense, hermanos, lo que era estar dentro de la mente de una persona en esta circunstancia. Ahora, no lo tiene que imaginar tanto. Recuerde que somos esclavos de Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Nos pertenecemos a nuestro Señor. ¿Por qué Pablo entonces, al grupo de personas quizá menos favorecido, al que menos le podría caer bien que le dijeran una frase así, por qué Pablo le dice trabajen de buena gana? Hermanos, por sus implicaciones. Trabajar de buena gana, pongan el corazón, trabajar también con sinceridad, son otras traducciones que tiene esa frase, implica, hermanos, que se forme en nosotros la disposición para alcanzar el propósito que Dios ha determinado para nosotros. Dispuesto y disponible. Son 2 palabras, hermanos, que a mí se me quedaron tanto cuando una misionera, se llamaba Gloria Bustamante, si no mal recuerdo, no sé si algunos de ustedes también la hayan conocido. En algún momento, en la primera iglesia bautista, la invitaron y le cedieron un tiempo para dar una conferencia y una exposición de su ministerio. Y cuando ella llegó al punto del llamado, porque la idea de escuchar el testimonio de un misionero, hermanos, es esa, que uno siente el llamado de Dios a hacer la misión, ella hizo esta reflexión. Dios no busca personas preparadas. Busca personas dispuestas y disponibles. Hermano, no es el hecho de que esté aquí hoy sentado en el culto lo que le va a hacer apto para el servicio a Dios, es su corazón dispuesto. Lo que le hace apto para servir a Dios. Y si estamos dispuestos, entonces mostramos iniciativa. Nadie aquí vamos a decir que no es frustrante tener un buen proyecto en mente, algo con que bendecir a la iglesia, pero nadie tiene la iniciativa de participar. Hermanos, la disposición quita la necesidad de buscar quien nos apoye, porque todos tienen iniciativa. Y si tienen iniciativa, hermanos, entonces tenemos una buena planeación, porque como dijimos, estamos dedicando todo lo que hacemos para la gloria del Señor, para tener su aprobación. Por lo tanto, buscamos la mejor estrategia que de principio a fin glorifique su nombre y nos permita llegar a esa meta. Y eso se traduce, hermanos, en una visión clara para el servicio. Y hermanos, en el año 2026 necesitamos una visión clara para servir a Dios como iglesia. Ahora, le recuerdo lo que la palabra dice. Hay muchos ministerios. Hay muchas maneras de servir. Este pasaje, hermanos, contiene esta frase: trabajen de buena gana en todo lo que hagan.
Ya hablamos de la actitud en sí, ya hablamos de sus implicaciones, vamos a hablar ahora de su alcance. Porque hay cosas que nos gustan hacer más que otras. Hay cosas que tenemos mayor facilidad para hacer que otras. Hermanos, este pasaje no hace distinción. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Así que piense ahora en su ministerio, piense ahora en sus dones, piense ahora en su llamado delante del Señor. Porque hermanos, yo en lo particular, porque pasé ya también por ese momento, porque vi a gente responder ese llamado ese día, yo me niego a pensar que en esta iglesia no haya alguien a quien Dios ya esté llamando al servicio en una nueva generación. Me niego a pensar que no haya más mujeres que Dios esté llamando al diaconado. Me niego a pensar que no haya jóvenes que Dios no esté llamando al pastorado o a las misiones. Me niego a pensar que no haya algún hermano o alguna hermana que tenga la habilidad de canto, la habilidad musical como para servir aquí, al frente. Porque Dios siempre suple a su iglesia, hermanos. La cuestión aquí es: sirvan de buena gana en todo lo que hagan. Y así, mis hermanos, llegamos al inicio del versículo. Un inicio que en esta versión es un tanto complicado. Sí debo decir que otras traducciones son un poco más gentiles con cómo inicia el versículo, pero aquí, hermanos, los traductores se fueron directo al punto. En tercer lugar, mis hermanos, la motivación correcta para tus propósitos se traduce en acciones coherentes. Y aquí me voy a quedar nada más en la primera palabra del versículo 23. Trabajen. Les repito, trabajen. Si por algo se distinguen, hermanos, los cristianos, es por ser gente trabajadora. De hecho, hermanos, si usted lee las cartas de Pablo, una de las cosas que más pueden condenarse en la práctica cristiana o en la vida de la iglesia es la ociosidad. Ahora, vamos a hablar un poquito de eso, porque es una palabra que tiene dos ideas, vamos a decir. Tiene una idea positiva y una idea negativa. Bien, nos referimos a ocio, a algo que simplemente nos permite descansar, entretenernos, relajarnos, distraernos, es decir, descanso. Permite que recuperemos energía. A veces se les llama también actividades de entretenimiento o de ocio. Se usa exactamente en el mismo sentido. Y no está mal, hermanos. Acabamos de establecer que el Señor Jesús, de hecho, nos manda en ciertos momentos descansar. Eso también le es agradable a Él. Sin embargo, hay otro sentido en el que usamos la palabra ocio. ¿Para qué, hermanos? Para referirnos a una persona que, ¿qué? En pocas palabras, que no trabaja, ni quiere trabajar, ni se ve trabajando, ni mueve un dedo. Me da mucha risa cómo los proverbios tienen ese toque hasta de cómico para describir a los ociosos. Dice el perezoso: hay un león en la calle, me va a comer. El perezoso se muere de hambre, pero no tiene energía ni para llevarse un bocado a la boca. Hermanos, aquí el versículo inicia para nosotros, como acción coherente a nuestro propósito: trabajen, porque el Señor bendice el trabajo. Ahora permítame hacer otra aclaración, porque luego se me pasa. Mis hermanos, su trabajo o su ministerio. Bueno, voy a hablar primero de su trabajo ordinario. Entendamos algo. Su trabajo es el medio que Dios le da para vivir, no el propósito para vivir. ¿Ve la diferencia? Su trabajo es el medio por el cual Dios le bendice, por el cual Dios provee para sus necesidades, y es el medio por el cual usted puede también estar seguro y armar un patrimonio, incluso dar. Pero no es el motivo para el cual vive. Porque aquí, hermanos, nos estamos cuidando de los dos extremos. Porque bien están los que llamamos ociosos por un lado, pero en el otro extremo pueden estar aquellos que parece que su vida pierde significado, pierde valor si dejan de trabajar. Así que teniendo una visión equilibrada, hermanos, leemos: trabajen.
Porque el trabajo, hermanos, es el medio ordinario por el cual Dios trae bendición a su pueblo. Sea que sean ministros ordenados de la iglesia o sea que sean miembros de su iglesia y que la bendigan con lo que el Señor les da. Si quiere un ejemplo de cómo este esfuerzo es bendecido por el Señor, ve el valor que el trabajo tiene, hermanos. Por ejemplo, si pensamos en José es un caso, hermanos, que nos impacta en la palabra de Dios, porque literalmente decía que siendo esclavo, habiendo perdido su libertad, estando en una tierra extranjera, y de pronto le dan responsabilidad, cosa que él tocaba, cosa que el Señor la prosperaba. Mis hermanos, usted no está bajo una promesa diferente. Trabaje para el Señor. De hecho, una predicadora que también se me quedó mucho esa frase, lo decía de esta manera: trabaje duro, pero no tan duro. Y el Señor le bendecirá. El Señor le va a prosperar. Otro ejemplo que yo pude encontrar de favor y de prosperidad por su trabajo, hermanos, fue Daniel. Daniel prácticamente es el siguiente José de su generación. Igual, una tierra diferente, perdió su libertad porque él venía o estaba relacionado con la familia real y de pronto tiene que servir a un rey que es absolutamente lo contrario al rey prometido por Dios para su pueblo. ¿Y qué pasó desde el momento en el que Daniel entró a Babilonia? Él propuso, insisto, propósitos. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero también tuvo otros propósitos, hermanos. Daniel no aprendió el lenguaje babilónico y la literatura sin haberla estudiado. No aprendió de política sin haberla estudiado. No entendió los misterios y los enigmas sin haberse familiarizado con eso, sin pasar por ese esfuerzo. Y hermanos, Dios le prosperó durante el reinado de 3, si no es que 4 monarcas, de los imperios más dominantes de su tiempo. ¿Ve por qué la importancia del trabajo? Porque en pocas palabras, hermanos, si queremos que nuestra iglesia sea bendecida, hay que trabajar. El Señor puede proveer, hermanos, y creo que no nos faltan testimonios. El Señor puede proveer más allá de lo que nuestro trabajo da. Levanten la mano, ¿cuántos el Señor ha sido así con ustedes? ¿Cuántos el Señor ha dado una provisión que a veces ni siquiera trabajaste por ella y el Señor la trajo en tu vida? Mis hermanos, ¿por qué vamos a creer que si no trabajamos en la iglesia Dios nos va a dar menos? Si lo ordinario, que de hecho cerrábamos ese sermón diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te añadirá. ¿Por qué pensar entonces, hermanos, que trabajar en la obra del Señor dará menos para su pueblo? ¿En qué se traduce el trabajo, hermanos? Vamos a hablar de su fruto para terminar. Se traduce en buen testimonio, se traduce en metas alcanzadas, se traduce en nuevas capacidades y se traduce en nuevas alturas en nuestra experiencia devocional de Dios. ¿Quiere amar más a Dios? Sirva más. ¿Quiere servir mejor a Dios? Involúcrese más. ¿Quiere ser más como Jesús? Sea discipulado. Hermanos, cuesta trabajo, pero el Señor lo bendice. Así que, para terminar, mis hermanos, la motivación correcta para tus propósitos es alcanzar la aprobación que en verdad importa. Eso es lo que te va a otorgar la actitud de corazón necesaria para alcanzar esos propósitos y te va a encaminar en las acciones coherentes y éticas para llegar a la meta que Dios se ha propuesto con usted, el trabajo. Ahora, quiero cerrar con lo que dice Hebreos, hermanos. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor, el trabajo y el servicio que han mostrado hacia sus santos. Ya les sirvieron y les siguen sirviendo ahora. Que la gloria de Dios, hermanos, y su aprobación sea el principal motivo para cada uno de nosotros. Y así tendremos corazones dispuestos y gente trabajadora para el resto de este año y lo que Dios nos conceda estar aquí. Que el Señor les bendiga.